uno no se para a pensar las cosas que logró. Y creo que un gran logro que seguramente muchos de los oyentes lograron hasta ahora es encontrar esa cosa que, el spark que decía, como ese chispa, ¿no? Encontrar esa cosa que decís, acá hay algo para mí, acá hay algo más. Y me parece que como el 50% del trabajo es encontrar eso. Y después está como, bueno, trabajar eh, para seguir tirando de esa cuerda, ¿no? Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar más alineados con sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones en el correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Si escuchás el podcast y sos un profesional inconformista, también puedes unirte a la comunidad. Es un espacio exclusivo donde nos vamos a ayudar entre todos, para que nos acompañemos, contar nuestro progreso y aprendizajes del proceso. En tienequehaberalgomás.com/comunidad puedes ver cómo funciona todo esto. Estabas escuchando a Martina Flor. Ella es diseñadora e ilustradora argentina viviendo en Berlín. Dirige su estudio de lettering con clientes de todo el mundo. Ya tiene su propio podcast, escribió libros y ayuda a otros diseñadores a recorrer su camino artístico. Hablamos de cómo fue cambiando el estudio, la transición de Argentina a Alemania y qué técnicas le sirvieron para posicionar su trabajo. Busca esta conversación con video de YouTube y redes sociales. Cuando termines, contame qué te pareció un capítulo en @tienequehaberalgomás. Hola Martina, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Gracias a vos, Magali. Un gusto tenerte acá. ¿Te parece si empezamos con una muy breve intro de quién sos vos? Así damos un poco más de contexto. Sí, mi nombre es Martina Flor, soy artista del lettering, autora, educadora. Nací en Buenos Aires, pero vivo en Berlín hace más de 12 años. Aquí fundé mi estudio en lettering y tipografía customizada, que suena así como muy nicho, y lo es. Y más recientemente fundé mi academia online en donde junto a mi equipo ayudo como a nuevas generaciones de artistas y diseñadores a mejorar sus habilidades con el lettering y a vivir de ello. Bien. ¿Querés contar qué es lettering? Yo ya te vi, pero para que es la primera vez que escucha esto. Sí, bueno, lettering es un término en inglés, en español en realidad es rotulismo, que suena como, no me gusta mucho la palabra en español, suena medio como una enfermedad o como una sintomatología. Y, o sea, yo siempre hablo del lettering como storytelling o como contar historias con formas de letras, ¿no? Y los artistas del lettering lo que hacemos es diseñar imágenes o darle forma al lenguaje de manera que comunique más que el sentido literal de la palabra, ¿no? Ujú. Bien, súper. Entonces, empecemos por acá. Primera pregunta es, Sí. ¿qué es para vos? ¿Cuál es tu definición de éxito? Mi definición de éxito, bueno, cambió a lo largo de los años. Mi definición de éxito hace, no sé, 10 años no era la misma que ahora, ¿no? Que Ujú. sí, que tengo 2 hijos, una familia, tengo un equipo con el que trabajo. Digamos, cuando empecé con mi estudio aquí en Berlín, em, estaba sola y era como, todo tenía que ver con autorrealización o como con mejorar mis habilidades. Y hoy en día que trabajo con otros artistas y influencio mucho a otros artistas del lettering, otros diseñadores, tiene más que ver con el impacto que puedo tener en ellos y no tanto como con una visión personal de lo genial que puedo ser, sino como el impacto que puedo tener en ellos, ¿no? Como Ujú. con el pasar de los tiempos, el centro se movió de mí para pasar a otras personas. Y eso es genial cuando vos podés sacarte del centro del éxito o de tu propio éxito, o si podés sacarte del centro de tu definición de éxito, estás como mucho más libre, ¿no? Porque si no, los fracasos también los vivís mucho peor, porque los sentís como, uy,
no lo logré, no tengo lo que hace falta, no lo pude hacer. Y cuando te sacás del centro de tu propio significado de éxito y lo empezás a mover a otras personas en, bueno, ¿cómo puedo educar mejor a mis hijos? ¿O cómo puedo educar a nuevos artistas a que hagan su mejor trabajo? ¿O cómo puedo ayudar a nuevas personas, a nuevos artistas a que vivan de su arte? Entonces es como mucho más gratificante. Hoy en día, sí, mi definición de éxito tiene que ver muchas veces como con el éxito de otros. Está buenísimo. Eh, Vi que tenés como, vamos a decirte, como diseñadora, como creadora, como empresaria, Mm. muchos canales abiertos, ¿no? Está el podcast, está la comunidad, la web, los cursos, seminarios. ¿Hay algo que hayas dejado de hacer? Que hayas probado y hayas dicho, no quiero que vaya por acá. Está buenísimo que lo veas así. Sí, totalmente. Creo que, mira, si me pongo a mirar un poco mi recorrido como artista, creo que la parte inicial fue mucha de abrirme ventanas, ¿no? Como de ver, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Como yo siempre cuando hablo con otros artistas o con los estudiantes con los que trabajo, em, siempre les hablo de no de no pensar que lo único que uno puede hacer como artista es trabajar para clientes, ¿no? Creo que lo que nos pasa a muchos, y no sé si te habrá pasado a vos, Mal, y que lo que nos pasa a muchos de nosotros que pasamos de trabajar para alguien y emprendimos o que nos convertimos en freelancers, es que muchas veces cambiamos como la imagen del jefe por la imagen del cliente, ¿no? Y entonces nos volvemos como esclavos de esa imagen y hacemos lo que nos piden y como estamos corriendo detrás de los deadlines de otra gente. Y creo que algo genial de trabajar para vos es que vos estás creando algo que es tuyo, ¿no? Y entonces creo que desde el inicio siempre intenté ver, bueno, qué es lo que puedo hacer con mis habilidades, con mi pasión y, y qué es lo que puedo hacer fuera del trabajo de clientes, ¿no? Y como desde muy temprano empecé como llevé adelante mis propios workshops, empecé mi línea de productos, escribí libros, como empecé a probar como un montón de cosas distintas. Y después con el tiempo, y también creo que con la madurez y con entender, como decía antes, dónde está mi mayor impacto, empecé como a decir, bueno, es por acá, como esto es donde siento que está mi genio, ¿no? Em, y, y- ¿Cómo te diste y- cuenta? y ¿Qué me di señales cuenta, hubo? sí, estoy pensando a ver cuáles fueron las señales. Creo que silencio de podcast. Creo que tuvo que ver como con dos cosas. Por un lado, ver dónde yo tenía como más ganas de trabajar, ¿no? Como yo en un momento me pasó en mi carrera que tenía como muchas pelotas en el aire, ¿no? Como muchas cosas a la vez. Y entonces en algún momento, y no solo digamos, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Creo que con el tiempo uno empieza a apilar proyectos, ¿no? En donde, uy, hago esto y ahora empecé a hacer esto y encima hago esto y ahora tengo un hijo y ahora no sé qué, y de repente en un momento creo que llega el tiempo de parar, o a mí me llegó el tiempo de parar y decir, bueno, a ver, de todo esto que estoy haciendo, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que siento que soy Ujú. mejor también? Em, y a la vez, obviamente, también tiene que ver para alguien que maneja un emprendimiento, un negocio en donde además ahora depende como la familia de otra gente, en donde tenés un equipo y ellos también tienen sus expectativas con respecto al proyecto. Entonces está, por un lado, lo que querés hacer y por otro lado, lo que eh, financieramente es rentable, ¿no? Entonces, como Ujú. cuando pones los números y el corazón en un lugar, como decís, ah, bueno, esto funciona, ¿entendés? Y yo Sí. siempre, yo siempre hablo de eso con otros artistas, de cómo cómo está bueno pensarlos desde ese lugar. Como yo siempre digo que tu éxito como artista
y que se puede extrapolar a cualquier emprendimiento. Tu éxito depende de aquello que a vos te gusta hacer, como el overlapping, o Sí, la decir, intersección. la intersección entre aquellos que a vos te gusta hacer mucho y aquello que la gente quiere de vos, ¿no? Que la gente quiere Ujú, comprarte. Porque si vos te encanta hacer esto y sos genial haciendo esto, pero nadie te lo quiere comprar, no vas a tener éxito en tu emprendimiento. Y eso no está bueno ni para vos, ni para tu self-esteem, ni para nada, ¿no? Como, y a la vez como no estás teniendo ningún impacto real en la gente. Entonces tenés que encontrar como ese sweet spot, ese lugar perfecto en donde vos haces lo que amás y hay gente que quiere tenerlo, ¿no? Como, y hay es como ese intercambio o esa tensión. Y como volviendo a tu pregunta, sí, ahí encontré como un poco, bueno, de todas estas cosas que quiero hacer, esto es lo que me encanta, esto es lo que es rentable para nuestro proyecto y acá siento que si profundizamos podemos tener como un impacto mayor, ¿no? ujú. Bueno, gracias a los japoneses que tienen una palabra para cada cosa, esto que decís es el ikigai, es encontrar en qué sos buena y tu propósito y qué es lo que la gente quiere, ¿no? Como Mm, es ese punto, y ahora ya hay muchos libros de esto porque se hizo un poco marketinero, pero es sí. exactamente esto de lo que vos estás diciendo. Eh, ¿Qué cosas concretas se quedaron afuera? ¿Se te ocurre algún ejemplo de algo que hayan recortado? Sí, concretamente se quedó afuera nuestro online shop y perdón, usa mucho, estábamos justo hablando antes de empezar el podcast em, que tengo un poco oxidado el español, a veces uso muchas terminologías en inglés, pero sí, o sea, dejamos fuera el online shop, yo empecé una línea de productos con mi equipo en 2016 y hacíamos productos hermosos, de verdad, o sea, esto que tengo puesto ahora para los que están viendo en video, o sea, son productos que son hermosos, como un poco la visión era llevar como la tipografía a objetos, sí, a objetos físicos y la verdad que Ujú, hicimos un muy buen trabajo en ese sentido. Pero bueno, sí, como lo que cuesta mucho a veces de dar de baja proyectos es todo el amor que le pusiste, todo el tiempo que invertiste, todo el dinero que invertiste. em, y sí, y en ese momento decidimos dar de baja el shop, que consumía bastante de nuestro tiempo, y darle para adelante con otras cosas, ¿no? Sí, ujú. Está bueno. ¿Cómo pensás ahora la estrategia? O sea, después de tantos años con el estudio, vamos a esta versión y sí. después vamos a la versión anterior. Ahora que tenés todos estos canales abiertos, ¿cómo pensás la estrategia en general? ¿Estrategia en qué sentido? Estrategia Para del ser más estudio, concreta. como qué cosas vale la pena seguir haciendo y Mm, por qué. Porque hay cosas que quizás no son tan intuitivas de cómo es el retorno. ¿Se mm. entiende? Sí. Sí, creo que hay un poco de los dos. Por supuesto, como decía antes, como yo ahora soy líder de un proyecto que involucra a otras personas y en la que otras personas ponen sus expectativas personales y también dependen como monetariamente del proyecto, de que el proyecto funcione. Entonces tengo que tener un ojo en eso, que lo que hagamos sea rentable y que muchas de las decisiones que tomemos hagan que el negocio o el proyecto crezca, ¿no? O que se Ujú, mantenga, digamos. Em, pero también hay apuestas que tienen que ver con, bueno, siento que por aquí hay algo, hay cierto feedback que estoy recibiendo de lo que estamos haciendo ahora, que siento que hay algo por este camino y que uno puede empezar a explorar mientras sigue, digamos, mientras sigue llevando a cabo, manteniendo la estructura actual, uno puede empezarlo a explorar. Y para darte un ejemplo en particular, yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un libro, ¿no? Y yo siento que este libro es como relacionado sí, como la vida de ser artista y con todo el trabajo que hacemos con artistas, pero no específicamente relacionado con el lettering.
por ejemplo, ¿no? Ujú, Que es con lo que mucha gente me identifica o con muchas de las personas sí. con las que trabajamos están interesadas, digamos. Y sin embargo estoy escribiendo un libro que tiene que ver como con lo que siento que va a ser el futuro de lo que nosotros hacemos ahora, ¿no? Y es verdaderamente una apuesta, ¿no? Es dedicarle, yo ahora le dedico, por ejemplo, una hora y media por día a escribir ese libro y yo sé que es una apuesta y que no tiene un impacto real ahora en nuestro negocio, pero que siento que va a tener un Ujú, impacto en el futuro. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, como de la estrategia, creo que tiene que ver con profundizar cosas que funcionan y que tienen un impacto en la gente con la que trabajamos ahora, pero también mantener un ojo en el futuro, ¿no? Creo que mi rol es mantener un ojo en el futuro, en la visión, en hacia dónde vamos. Y de vez en cuando, sí, como mi rol es abstraerme del trabajo de día a día y estar como, ujú. bueno, está bien, esto que tengo que hacer ahora, este mail que tengo que escribir en este mismo instante, esta llamada que tengo que hacer, está bien, la tengo que hacer, pero además tengo que pensar hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va este proyecto, sí. Ujú. Sí, esto me hace acordar a esta política de empleados de Google cuando les daban 20% de su tiempo para explorar y de Mm, ahí salían proyectos tipo Google Maps y el claro, tiempo de exploración se volvió uno de los productos más rentables, ¿viste? De la historia de Google. Pero se me totalmente, viene, sí. se me viene a la cabeza cómo tomaste la decisión de hacer que el estudio sea, como deje de ser, lo voy a llamar clásico, o sea, de B2B, de empresa Mm, a empresas, y pase a ser B2C, o sea, de empresa a clientes finales, a usuarios finales. sí. Está buenísima la pregunta porque sobre todo ahora estoy como en el proceso también de fundar una empresa que abarca esto, ¿no? Como voy a dejar de ser como freelancer para pasar a ser como fundadora de una empresa, ¿no? Ujú, Y sí, y esto también tiene que ver mucho con esa transición que experimentamos en los últimos años de trabajar. Yo siempre digo que hace 3, 4 años trabajábamos por año quizás para un máximo de 15 clientes y hoy en día trabajamos para 500 estudiantes activos, ¿no? Como nuestro volumen, nuestro foco cambió realmente y es espectacular, es extraordinario, me hace muy feliz y siento que fue muy positivo también para el equipo y el proyecto. Em, volviendo a tu pregunta, ¿qué era? ¿Era? ¿Cómo tomaste esa decisión? Sí, la decisión de transicionar. Mira, muchas veces ocurre que, em, o muchas veces me enfrento con esta pregunta, como, uy, Martina, vimos que cambiaste como el foco, vimos que hiciste como un cambio repentino de hacer esto a hacer aquello, ¿no? Yo siempre digo em, que la tendencia desde afuera es siempre a ver como las cosas como un overnight success, ¿no? Como que, Obvio, uy, obvio, sí. de un día para otro cambió o pivoteó. Y siempre hay como un proceso detrás de muchos años, ¿no? Y si hay algo que me identificó durante mi carrera es que siempre tuve como esa dualidad o mi identidad siempre tuvo las dos caras, las de hacer lettering y la de enseñar lettering, ¿no? Yo siempre tuve como una pata muy fuerte de educación. De hecho, mi primer libro es puramente se llama Los grandes secretos del lettering en español. Em, Puramente enseña a hacer lettering, ¿no? Enseña como los fundamentos del lettering. Y siempre tuve como mis workshops y mis seminarios y siempre viajaba y hacía como los in-house workshops en empresas y en agencias. Como es algo que siempre hice, pero siempre fue como un side project, como algo que hago como aparte, ¿no? Sí. Y nunca fue como lo fuerte de mi negocio en un punto. Eh, y en un momento,
en donde me senté a hacer como este análisis de todas las cosas que estaba haciendo, la rentabilidad como inversión de tiempo y retorno, también el feedback de la gente con la que trabajaba. Sí, en un momento como me empezó a caer la ficha de, uy, me parece que por este lado me encuentro bien, me gusta, la gente quiere esto de mí, los estudiantes quieren aprender de mí, y también creo que era más compatible con el tipo de estilo de vida que estaba buscando, ¿no? Creo que ser artista trabajando para clientes requiere un cierto estilo de vida, ser artista trabajando para estudiantes o coacheando artistas em, permite otro, ¿no? Y ¿Cuáles son las sí, y diferencias del estilo de vida? em, quizás lo que creo que a mí me impactó mucho la maternidad en ese sentido, ¿no? Porque me pasaba que ahora el esquema de mi negocio es más en relación a cómo yo planifico el año. Y yo pongo los deadlines y yo decido cuándo lanzamos un coaching program o decido cuándo hacemos un retreat con la comunidad. Es como, yo estoy como en control, ¿no? Ujú. Y durante, digamos, en el tiempo en donde mi mayor trabajo estaba en hacer trabajo para clientes, era muchas veces el deadline puesto por el cliente o responder a ciertas planificaciones de otra gente o sí, la gente con la que trabajaba, que me encantó y por mucho tiempo eso fue una forma o fue un contenedor que a mí me sirvió mucho para ser como una high performer, ¿no? Como fue una gran escuela en el sentido de yo cumplía con los deadlines, me acostumbré como a cumplir con mi palabra, a seguir un proceso, a ser como muy profesional en lo que hago y que me llevó a hoy poder compartirlo con otros. O sea, estoy muy agradecida de haber tenido esa experiencia, ¿no? Em, pero bueno, creo que eso, con el tiempo y también con entender dónde está mi genio, me empezó a gustar esta modalidad de poder decir, bueno, ahora soy yo la que planifica, ahora soy yo la Ujú. que pone como los deadlines y decide en qué momento ocurren las cosas, ¿no? Y es Sí, como mucho más compatible con mi vida actual, donde tengo dos hijos, donde pasan cosas todo el tiempo. Sí. claro. Vos que trabajaste con clientes gigantes, tipo Washington Post, Adobe, Selena Gómez, contame qué técnicas te sirvieron para llegar Mm. a ese tipo de clientes. Yo siempre hablo de client outreach, como buscar clientes, como de investigar, hacer como tu investigación de dónde están los clientes, con quién quieres trabajar, encontrar ese nombre y contactarlos, em, decirles que estás ahí, mostrarles tu trabajo, enviarles algo por correo. Siempre como, creo que para quizás alguien que lo ve desde afuera, muchas veces se ve como, uy, como trabajaste para todos esos clientes y seguramente te fueron a buscar, porque claro, vos ya tenés un nombre y no sé qué, pero yo nunca, hasta el día de hoy, nunca dejé de hacer client outreach. Y, y siempre como, sí, creo que siempre conseguir clientes tiene que ver más con un diálogo que con estar, con convertirse en una estrella y que te vengan a buscar, porque eso es totalmente un mito. Sí, y siempre hice client outreach, siempre tuve mis material promocional, siempre envié cosas por correo, siempre busqué como, bueno, con quién quiero trabajar, siempre a principio de año había como un momento en donde me sentaba a decir, bueno, ¿cuáles son las personas con las que quiero trabajar? ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿No? Sí, y a quién conozco que me puede contactar con esa persona, ¿no? Y qué proyectos también me pueden ayudar a realizar esa visión que tengo, ¿no? Porque creo que lo que nos pasa mucho a los artistas, que claro, muchos de nosotros trabajamos freelance o empezamos trabajando freelance y entonces como, bueno, tenemos que mantener
nuestro estilo de vida y tenemos que pagar cuentas, uno toma como cualquier trabajo que viene, que llega o que consigue, ¿no? Y por más de que eso no sea una mala estrategia en sí, digamos, uno tiene que vivir de algo, no está mal, no lo juzgo, pero creo que siempre está bueno como mantener esa visión. Siempre hablo de que está bueno como cuando uno empieza a trabajar freelance o empieza a hacer empieza un emprendimiento, siempre tener como una visión de qué es lo que querés lograr, porque si no, eso, al final cambiaste un trabajo por otro. En este vos tenés que pagar impuestos, en el otro tu empleador tiene que pagar impuestos, pero es como, sí, está bueno que haya algo que es más grande que vos haciendo el trabajo todos los días, ¿no? Claro. Y cuando los contactabas, ¿qué hacías? O sea, ¿mandabas un email en frío Ah, con qué? sí, en general siempre lo que hacía, o siempre lo que yo digo es que muchas veces uno dice, ay, quiero trabajar para Adidas, para Nike, ¿no? Para tal y tal y tal. Y yo siempre digo que está bueno empezar por lo que conoces, por tu círculo más cercano, como eh, por amigos, familiares, y decir, bueno, yo estoy haciendo esto ahora, estoy disponible para trabajo freelance, después moverse como al círculo siguiente, que son, bueno, los conocidos de los conocidos, preguntarle a amigos, ¿conoces a tal que tenga una empresa, que necesite un logo, que necesite esto o aquello? ¿O vos que conoces a esta editorial, me podés hacer un contacto? Sí. Y después, si uno quiere como alcanzar ciertos como dream clients, entonces como yo siempre digo, como no tratar como de mandar un mail a todos los posibles dream clients, sino como tratar de contactar con esa persona que toma la decisión, ¿no? Como hacer tu investigación en LinkedIn o sí, online, y tratar de, si sos artista y querés trabajar con cierta casa editorial, bueno, ¿cuál es el editor que encarga las cubiertas dentro de esa casa editorial? Y mandarle un mail o mandarle una pieza promocional. Yo me acuerdo que al principio estoy pensando en alguna pieza promocional. Bueno, cuando empecé a trabajar como artista acá en Berlín, creé mi primera pieza promocional que era una postal impresa en un color, como muy bajo presupuesto, y que se la envié a la gente con la que te quería trabajar. Y la postal tenía como un diseño hecho por mí que decía 3 for 13, o sea, decía 3 para el 2013, ¿no? Y entonces invitaba a la persona, era una tarjeta que tenía 3 espacios en blanco, invitaba a la persona a escribir sus deseos, ¿no? Y a colgarlo en su arbolito de Navidad, como sus deseos para el 2013. Ujú. Y lo que yo hice con aquellos clientes con los que quería trabajar es que les escribía yo como mis propios deseos en la tarjeta. Entonces les ponía como viajar por el mundo, ser feliz, y abajo les ponía trabajar con vos. Y muchas de las personas a las que contacté, con las que quería trabajar, me contactaron después por tener como esa forma de contactarlos tan personal, tan original, escribiendo a mano, como son esas cosas que quizás resaltan en el mundo o en el mar de estímulos que De tenemos hoy en día, emails. ¿no? Tal cual, y creo que tiene que ver con eso, con encontrar primero una forma original de contactar a esa persona, que se sienta personal, que no se sienta que es como, te estoy enviando esto a vos y a 10 más, o a 10.000 más, perdón, y eso, que le llame la atención. O sea, eso por un lado, usaba mucho como, así como envié esta primera tarjeta, que siempre digo, como esta tarjeta me consiguió a mi agente, con el que trabajo hasta el día de hoy, o mi representante. También hizo que me invitaran a un Creative Mornings acá en Berlín. Creative Mornings es como, y creo que hay uno en Buenos Aires, es como un encuentro mensual en distintas ciudades en donde alguien va a hablar y muestra su trabajo. Y bueno, y a mí me dio como visibilidad en ese momento en Berlín. Eso, es como ese toque personal me abrió esas puertas, ¿no? Y nada más para cerrar este tópico, como em,
no solo está el tener ese toque personal, sino está también en mantenerse como en la cabeza de aquellos con los que te querés trabajar. No es una cosa de una vez. Es una cosa de te mando una tarjeta hoy, te mando un mail mañana, te llamo un día a ver si estás, otro, voy hasta a esta conferencia y trato de establecer una charla con vos. Creo que tiene que ver con eso, con convertirte en la persona que primero les viene a la cabeza cuando piensan en lettering o en ilustración o en programación, ¿no? Como, tenemos que hacer esta cosa hoy. Yo conozco un artista del lettering que puede hacerlo. Como, ¿no? Es como siempre mantenerte, que no es solamente un touch, son varios Ahí va. touches. Bien. Acompáñame a la Martina versión argentina. Sí, Cuando estabas trabajando de diseñadora gráfica en Buenos Aires, quiero sí. saber por qué quisiste renunciar a eso. Em, yo consideré en su momento que tenía que haber algo más. Mirá, y lo ato con el podcast, con el tema del podcast. Muy Pero bien. lo que me pasó es que creo que si alguno de tus oyentes estudió diseño gráfico o estudió arte, creo que Hay hay... muchos, y- ¿eh? Sí, creo que también hay una cosa como de que dentro del momento en el que estás estudiando hay como mucha expectativa, hay como mucho ímpetu de crear, de hacer cosas. Y a mí me pasó que cuando empecé a trabajar o cuando empecé como mi camino en lo laboral, em, empecé como a convertirme, pasé como muy rápido de lo que era el trabajo creativo o el craft o el oficio a un nivel mucho más de gestionar y de organizar y de ser como directora de diseño, lo que sea. Y eso, y como me alejé un poco de todo lo que es el contacto con la creatividad, ¿no? Y entonces en algún momento mm, me encontré más respondiendo mails y estando en meetings que haciendo realmente cosas creativas que yo sentía que tenía como em, sí, como ese deseo, ¿no? Y lo que me pasaba es que ese deseo lo cubría por las noches, ¿no? Yo tenía mi trabajo, trabajaba em, para una marca, en ese momento trabajaba para una marca de jeans, para Levi's. Trabajé durante muchos años para la marca Levi's de jeans y, y me acuerdo que volví a mi casa, me preparaba un café y me sentaba a dibujar. Y dibujaba por 3, 4 horas. Y yo siempre soñaba con eso, como, uy, qué bueno, o sea, qué hermoso esto que estoy haciendo, me encanta, lo disfruto un montón y qué bueno podría ser que mi vida sea esto, ¿no? Qué bueno poder transformar este momento como mágico en tu día a día, ¿no? Em, y eso, como siempre estaba como ese bichito por detrás. Ujú. Eh, y en algún momento decidí como apostar a eso, la verdad. Creo que en algún momento dije, bueno, quiero apostar a esto que siento que tiene algo para mí. Como ahí, yo siempre hablo del cuando sentís el spark, como ese brillo o esa chispa. Y, y eso, yo decidí como apostar esa chispa y me fui a estudiar al exterior. Como en ese momento invertí como todos mis ahorros y dejé mi trabajo. Sí, dejé mi departamento, todo, y me fui a estudiar al exterior. Y bueno, ahí emprendí como un viaje que tuvo que ver con eso, volver al oficio, volver a aprender, y fue como muy transformador, tan transformador que eso, como cambié totalmente, hice como un pivot o cambié totalmente de orientación, pasé de trabajar como diseñadora gráfica a trabajar como letrista, empecé una carrera como nueva y me mudé de país también, ¿no? Fue como toda una revolución de vida, ¿no? Sí, es un montón. Contame por qué decidiste
renunciar e irte del país para estudiar, en vez de decir, bueno, quizás busco otro trabajo en mi ciudad que sea más creativo y menos de gestión? ¿Cómo fue como el proceso de pensar esto? Mira, creo que en ese momento no era tan claro. Ahora cuando miro atrás, siempre digo, no es necesario moverse de país, dejar todo, como tirar el tablero para tener Ujú. un cambio de vida, ¿no? Pero creo que también a veces eso es exactamente lo que necesitas, ¿no? Como a mí me pasa que cuando miro hacia atrás y me doy cuenta del impacto que tuvo para mí también cambiar de entorno, cambiar de amigos, cambiar de rutina, cambiar de idioma, creo que eso es exactamente lo que necesitaba, ¿no? Cambiar un poco el mindset. Creo que lo que te decía, yo había encontrado esa chispa, pero no me creía que lo podía lograr. Y creo que haber cambiado de espacio y de lugar me hizo ver que eso era posible, porque cuando llegué a Europa, estaba como rodeada de gente que lo estaba haciendo efectivamente, ¿no? Ujú. Y era algo que era más natural que en el entorno en donde yo estaba en ese momento. Eh, Claro. y, y eso me hizo ver que es posible, ¿no? Como muchas veces uno cree que uno tiene ciertas creencias porque creció en un entorno en donde eso no es lo normal o sí, como fue adquiriendo creencias que no tienen que ver con la realidad empírica muchas veces, ¿no? Ujú. Y me parece que como cambiar de entorno, me hizo como eso, enfocarme más en la posibilidad que como en la escasez. Claro. Y el proceso de decidir irme a estudiar afuera, me parece que tuvo que ver con eso, como con decir, bueno, ¿es esto lo que quiero hacer o es que hay algo más ahí, ¿no? Y que, bueno, profundizo, si confirmo realmente que esto no es lo que quiero hacer, entonces puedo elegir otro camino o puedo ir por otro lado, ¿no? Ujú. Em, sí. ¿Te acordás en ese momento qué creías que iba a salir mal? O sea, ¿qué había en tu cabeza que decía que esto no lo ibas a poder hacer? Mm, Es una pregunta muy específica. Si no sale, no sí, sale. no, está buenísimo. Creo que quizás tengo esa característica que en general no me concentro tanto en lo que puede salir mal. Em, y eso hay veces quizás que me juega en contra. Pero en muchos casos creo que la posibilidad de ganar es mucho más fuerte que la posibilidad de que algo salga mal, ¿no? Y Ujú. yo creo que eso también muchas veces puede ser como un gran motivador, esto de pensar en qué es aquello que podés ganar y si eso es más grande de lo que en general podés perder, entonces sí, para adelante, como que en su momento no tuve muchas objeciones de hacerlo. Tenía la capacidad de hacerlo o las posibilidades de hacerlo y, y lo hice. Como que sentí que perdía más sin probar que Sí, probando, ¿no? claro. ¿Te cambió la mentalidad esto de la escasez? Es muy, creo que hereditario de Latinoamérica. Obviamente Mm. no todos, pero venimos un poco chipeados así. ¿Te cambió esta mentalidad yéndote a vivir a Europa? Estoy pensando si Estoy pensando si realmente me cambió la mentalidad. ¿Sabes lo que a mí me pasa? Que siento que soy muy compatible con este espacio. Como que, y acá me voy a abrir, realmente es algo que me pasa un montón cuando le cuento, no sé,
a gente que, soy de Argentina y vivo en Alemania y me preguntan, qué distinto y qué diferente y la lengua y el clima y no sé qué. Y yo siento que, por el contrario, hay muchas cosas en las que soy muy compatible, que cuando vine acá dije, qué bueno que esto es así, como qué bueno que la gente se maneja así, ¿no? Como, por ejemplo, en poder confiar en la palabra de alguien, como a mí me pasaba, me frustraba mucho no poder confiar en alguien, no poder confiar como que te lo envío mañana y te lo envío mañana. O me frustraba mucho también esta cosa de los extremos, ¿no? Del ostentar y del tener el auto y no sé qué. Y acá siento que no necesito esto, como no, hay como más una normalidad con muchas cosas, ¿no? Y creo que es verdad que quizás allá, cuando vivía allá, estaba en un entorno eh, en donde, como te decía, como quizás necesitaba ese cambio de entorno, ¿no? Estaba en un entorno en donde era más como, bueno, sí, como artista acá no lo puedes lograr, o como vivir como artista era cuestionable, ¿no? Y cuando me mudé acá y ver que otros lo estaban haciendo, y estar como una comunidad en donde otros lo estaban haciendo, como para mí fue instantáneo, fue como, bueno, si ellos lo están haciendo, yo también lo puedo hacer. Como Bien. muchas veces es tener como los modelos cerca, ¿no? Y quizás, por eso digo que no es necesario mudarte de país para hacerlo. En su momento era lo que yo necesitaba quizás, pero muchas veces es darse cuenta de con quién estás pasando el tiempo, ¿no? Y cómo podés alterar eso, cómo podés elegir las personas con las que te relacionás para que estén como empujando en la dirección en la que querés ir, ¿no? Ujú. Y te muestren más las posibilidades que lo que no es posible. Más que nada lo digo para aquellos que están escuchando que dicen, no, me tengo que mudar a Berlín o me tengo que mudar a lo que sea para lograrlo. Creo que muchas veces tiene que ver con darse cuenta. Yo me di cuenta después cuando me mudé, pero me hubiera encantado poder darme cuenta en el momento y decir, quizás si encuentro una comunidad que, que tire para adelante o encuentro otros artistas que estén haciendo lo que yo quiero hacer, quizás lo hubiera encontrado ahí in situ, ¿no? Claro, es que no sabemos lo que no sabemos, por eso lo hablamos todo esto en retrospectiva, porque Sí. obviamente en el momento hay cosas muy mezcladas y es muy difícil, ¿no? Entender cómo este nivel de desarme. ¿Cuáles crees vos que fueron los desafíos de ser expatriada en Berlín? Muchísimos. Em, Muchísimos. O sea, creo que ahí también está un poco este mindset que te decía que creo que siempre fue característico mío de ir a por ello, incluso sin medir ciertas consecuencias. Creo que hay mucho desafío en mudarse de país, ¿no? Y repito, ¿cómo se dice? Eh, no reniego ninguna de esas decisiones y esto me formó a mí como persona, ¿no? Haberme mudado, ser expatriada, vivir en Alemania, o sea, me formó como persona. Eh, pero a la vez, sí, los desafíos son muchos, ¿no? Como o sea, mudarte de un entorno en donde vos tenés tu estructura de familia, de amigos, emocional. También tener que encontrar cosas básicas, o sea, rehacer cosas básicas como encontrar un departamento, anotarte en la FIP de acá, de Alemania, como cosas muy esenciales que antes las dabas por hechas y no, sí, fueron muchos. Creo que el hecho también de haber conocido a mi esposo, que es alemán, que lo conocí acá, también me facilitó cierto, como eso, entender ciertas cosas que tienen que ver con la forma en que funcionan ciertas cosas acá, ¿no? Ujú. Pero los desafíos, sí, de mudarse a un país son muchos, pero a la vez también te pueden hacer crecer. O sea,
quiero contar esto para dar una imagen realista para aquellos que están escuchando, y también una imagen como muy auspiciosa. Creo que hoy en día nosotros, sobre todo nosotros, habiendo nacido en una cultura que se formó por inmigrantes y que se formó por inmigrantes que sufrieron mucho. Mi abuela, que era italiana, volvió a ver a su familia después de décadas y siempre se comunicó con ellos con cartas, pero hasta que volvió a Italia a ver a su familia pasaron décadas y eso no es algo que ocurre hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos como una marca de fuego de lo que sufrieron nuestros abuelos o nuestros orígenes y sentimos que ser inmigrante es muy duro. Y es verdad que hay muchas cosas que soslayar y muchas cosas muchos desafíos, pero a la vez también hay como mucha oportunidad. Esto de volver de volver a, como en muchas cosas, como empezar de cero, es genial. Es una oportunidad única. Ujú. Y creo que a mí me dio un poco esa oportunidad como de empezar de cero, de ser como una nueva Martina. De hecho, fui a una nueva Martina, ¿no? Como empecé a hacer algo totalmente nuevo, hice nuevos amigos, eh, como asumí nuevas creencias, ¿no? Es una gran oportunidad. Entonces, como quiero mostrar un poco como esas dos caras. Ujú. Sí, es un gran desafío, pero también es un lindo desafío muchas veces. Ah, bueno. Hago un corte para contarte el patrocinador de este capítulo. Bitwage es la plataforma pionera y líder en pago en horarios en criptomonedas o dólares digitales. Es una de las más elegidas por freelancers y exportadores de servicios que tienen el servicio más completo, rápido y económico del mercado. Con Bitwage tenés la libertad de elegir en qué moneda querés recibir tus ingresos provenientes del exterior, que puede ser en Bitcoin, stablecoin o en moneda local. Sin tener que abrir una cuenta propia y en menos de 24 horas puedes recibirlo a través de cuentas bancarias únicas y no custodiales ofrecidas en Estados Unidos, Europa y Reino Unido. Bitwage ya recibió más de $1 millón y opera desde el 2014 en Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Si te sirve probarlo, te dejo un enlace en la descripción que te da $5 por la primera factura que cobres. Ahora sí, volvemos con la entrevista. ¿Qué creencias limitantes dejaste atrás? Bueno, todas las que tienen que ver con ser mujer, desde ya. Todas las que tienen que ver con ser mujer y poder dirigir un negocio y, ¿no? Como creo que, que tenemos mucho de eso, que por lo menos en mi generación eh, yo crecí mucho en ese entorno, ¿no? En donde, o con esos comentarios o con esos chistes, que eso, como horadando la piedra, ¿no? En un punto y van horadando tus propias creencias de lo que podés lograr. Creo que em, eso, como haber dejado eso atrás está buenísimo. Igual no soy ajena a eso tampoco, ¿no? Como siempre ese bichito como vuelve. El bichito de, uy, sí, pero como mujer igual, no sé si, ¿no? Como, pero bueno, para adelante, digamos. Otras creencias tuvieron que ver con todo lo que tiene que ver con ser inmigrante, que lo estaba contando recién, con esta cosa de, de ubicarse en la posición como de víctima por ser inmigrante. Uh-huh. Creo que es algo con lo que objetivamente luché o conscientemente luché siempre, ¿no? Desde que vivo acá, con esta cosa de no ubicarme en la posición de sí, como de víctima, como, eh, y no tampoco no relacionarme con gente que está ubicada en esa posición, ¿no? Porque Claro. también eso ocurre también, que en el entorno del expat o del expatriado, sí, hay gente que quizás no tiene las herramientas para ubicarse en una posición más empoderada y cae como en la posición de víctima, ¿no? Uh-huh. Y creo que esas fueron como las creencias Está bueno. más fuertes. Y también mucho que tiene que ver con la lengua y con el triunfar o hacer seguir tu camino a pesar
de ciertas incompatibilidades. A mí me pasa que eh, como que desde el día cero siempre traté de mirar fuera del espacio en el que estoy, ¿no? Como siempre trabajé para otros países, porque por ahí en el momento no dominaba la lengua, como la lengua alemana. Cuando yo me mudé acá, yo no hablaba nada de alemán, digamos, como, y en el momento cuando empecé a trabajar para afuera, sí, en inglés, para otros países, y cuando me sentí como como con más confianza con el alemán, empecé como a buscar clientes en Alemania, ¿no? Em, como no dejar que las circunstancias definan qué es lo que podés lograr, ¿no? Ujú. Y me pasa que hoy en día, por ejemplo, trabajo o siempre tengo esta pregunta, o me llegan un montón de veces la pregunta de por qué no entregas contenido en inglés, en español, o por qué tus cursos o tus programas de coaching no son en español. Y yo siempre digo que sigo hablando en inglés porque quiero construir una comunidad que sea como, primero muy diversa, y también porque aquellos que son de habla hispana y se unen a mis cursos o mis programas o mis retreats, es porque no, digamos, quieren tener como esa proyección internacional, esa proyección que tiene que ver con no me dejo limitar por la localidad, sino Ujú. que yo soy un ciudadano del mundo y puedo trabajar para el que quiera, y el lenguaje no es un desafío, ¿no? Y creo Claro. que sí, que ahí también hay como una creencia que tuve que dejar, como decir, bueno, como clientes de habla hispana no son los únicos con los que puedo trabajar, sino que puedo ir más allá, puedo trabajar con quien quiera en el mundo, ¿no? Ujú. Sí, sí, me gusta cambiar esta mentalidad, ¿no? De que no tiene que pasar todo en tu país porque naciste ahí, que es bastante casualidad porque nacimos donde nacimos. Sí. Y si pudieses, a ver, con todo lo que recorriste ahora, si tuvieses que volver a empezar, Mm. ¿qué harías diferente? Desde, digamos, creando mi negocio, ¿te Sí, referís? sí, con el estudio. Creo que si tuviera que volver a empezar, me enfocaría más temprano. Em, y también, em, como pondría más límites. Personalmente, yo como creé o emprendí en, en una época en donde como el hustle culture, como la cultura del hacer, 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 hacer a saco, era como, estaba en boga, ¿no? Y yo también me subí a eso, como me acuerdo que cuando empecé mi estudio era como trabajar hasta cualquier hora, era como, porque aparte me gustaba lo que hacía, estaba como enganchada, entonces como no tenía ningún tipo de boundary, como ningún tipo de límite. Y, y me parece que hoy en día si volviera a empezar, empezaría a poner más los límites, porque también lo que aprendí con el tiempo es que el tiempo que vos asignás a algo es el tiempo que vas a usar. Si vos asignás 4 horas a trabajar, vas a hacer lo que tenés que hacer en 4 horas. Si asignás 10, vas a hacer lo mismo, pero en 10 horas. Y hoy en día yo trabajo un máximo de 25 horas por semana, y, y hago lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Y tengo como los sistemas y como las cosas en su lugar para que pueda funcionar, y pueda ser como productiva en ese tiempo, ¿no? Me parece que em, si empezara de nuevo, como empezaría como a poner más límites y también a determinar más prioridades. Al principio, y creo que nos pasa mucho a los creativos o a aquellos que realmente les gusta su trabajo, es que como lo disfrutamos o por ahí convertimos nuestro hobby en nuestro trabajo, entonces como que al principio no le ponemos ningún límite, es como,
total, a mí me encanta hacer esto, ¿no? Ujú. Y, y creo que eso es peligroso no solo para vos como persona, sino también para la manera en que los otros perciben tu trabajo, ¿no? Si todo es acerca de yo lo hago porque me gusta y porque me divierte, entonces tus clientes te van a decir lo mismo. Es como, bueno, ¿por qué me estás cobrando si a vos te copa hacer esto? Claro. Entonces, como creo que tener en cuenta que también tu trabajo es tu trabajo, por más de que te guste mucho lo que haces, eh, creo que es un buen límite, es un buen mindset. Ujú. Y me hubiera gustado ponerlo desde el principio, ponerlo como más claro, ¿no? Y no haber como tenido momentos como de burnout o de haber como ido por sobre lo que necesitaba hacer, o trabajar como largas horas, y poner un poco en riesgo la vida personal o sí, la salud y todas esas cosas. Ujú. ¿Sabes que esto, lo que dijiste de que vas a usar todo el tiempo que delimites, tiene un nombre? Mm, Eso se llama la ley de Parkinson, mira, que es exactamente esto, que vamos a usar todo el tiempo disponible para hacer la tarea que tengamos enfrente y sí. vamos a creer que lo necesitábamos todo porque es lo que tenías. Y mencionaste los sistemas. ¿Qué cosas te funcionan a vos para poder mantener 25 horas de trabajo a la semana? Uy, esto me encanta este tema, me encanta la palabra sistemas. Y yo sé que no es muy compatible con la palabra artista, pero también creo que Es es que yo algo creo que sí que lo es, que hay que resignificarlo. sí, es posible, pero creo que totalmente, y coincido, pero creo que en el imaginario de muchas personas, incluso los artistas mismos, la palabra sistema y creatividad no está muy linkeada, ¿no? Em, bueno, primero tengo como sistemas eh, para hacer cosas, o sea, y más que nada en el último tiempo habiendo creado como un equipo y como trabajado con ellos, me llevó también a construir estos sistemas para que las cosas se hicieran como consistentemente y que siempre hubiera como un estándar para hacer ciertas tareas, ¿no? Y sí, para lograr ciertos objetivos, ¿no? Y también porque muchas veces es como se pierde mucho tiempo en tratar de hacer algo repetidamente. O sea, se pierde mucho tiempo en tratar de encontrar el sistema nuevamente. Y cuando ya hay un sistema que funciona, entonces es simplemente repetirlo y que funcione, ¿no? Y eso cuando trabajo con un equipo es súper importante. Y por un lado tengo estos sistemas y por otro lado tengo como un sistema para organizar mi día que tiene que ver con primero organizar la semana, como el lunes, dedicar como una hora para organizar la semana. Cada día tengo como 3 cosas, fundamentales que quiero, llevar a cabo, que las pongo primero como prioridad, que son como, yo siempre digo, como si si hago estas 3 cosas, además de todas las otras cositas que tengo que hacer, si hago estas 3 cosas, entonces como me estoy moviendo hacia adelante, ¿no? Y estoy moviendo Ujú. como la aguja de mi negocio, y de mi proyecto. Entonces pongo como, si eso es lo único que puedo hacer, bueno, genial, lo hice y está bien. Y después debajo van como todas las demás tareas que son pequeñas cosas, como subir esto a la web o enviarle un mail a tal persona, ¿no? Que es el trabajo también del día a día. Em, y lo que sí, algo que sí cambió un montón como mi productividad es que pongo las cosas en orden de prioridad. Por ejemplo, a la mañana lo primero que hago es desayunar con mis nenes, los llevo a la escuela o al jardín cuando me toca, hay veces que le toca a mi marido, y después hago deporte. Y ahí ya estoy poniendo de prioridad a mí como persona, a mi familia, a mi salud. Después de ahí viene todo lo demás, viene el trabajo. Ahora, por ejemplo, que tengo este proyecto del libro que estoy escribiendo, está el libro, me siento a escribir una hora el libro y después me pongo a trabajar o hacer lo que tenga que hacer durante el día. Que creo que es un cambio para aquellos que están
escuchando y que como yo cuando estaba trabajando como diseñadora, que llegaba del trabajo y me ponía a dibujar, creo que hubiera sido importante en ese momento ponerlo primero, en lugar de hacerlo después cuando estoy cansada, cuando no tengo más cerebro, como cuando algo es realmente importante para vos, ponerlo primero durante el día es como un cambio, o sea, literalmente lo estás poniendo como prioridad, ¿no? Y eso creo que Ujú. está buenísimo, tiene un impacto grande en primero en vos, en dónde pones el foco, pero también en que nunca lo dejes de lado, nunca quede como al final del día y que, uy, hoy justo llegué tarde o me agarró el tráfico y no sé qué, al final no lo puedo hacer. Siempre es como la primera cosa que haces y siempre la vas a hacer, ¿no? Claro, me gusta. Quiero leer una partecita de tu segundo libro, El Gran Salto, que Ah, me anoté sí. acá porque quiero entender cómo cambió la relación con el tiempo libre. Tengo la versión en inglés, así que voy a traducirlo en vivo. Sí. Hay una parte que hice como me acuerdo cuando yo trabajaba como empleada, que tenía este gran sueño de tomarme vacaciones largas y viajar por el mundo. Ahora que tengo mi propio estudio, viajo, viajo por trabajo, pero paradójicamente no me tomo muchas vacaciones más que 2 semanas. Eh, hay algo que se relaciona con tomarme vacaciones, que es perder ingresos, ¿no? Porque el Mm. tiempo, claramente, esto lo agrego yo, el tiempo está asociado cuando trabajas como freelancer, el tiempo que no trabajas no cobras. Sin embargo, logré organizarme mi día para que me permita visitar otras ciudades. Mm. Ser freelancer me da el poder de algo que siempre quise hacer, que es poder viajar el mundo. Sí. Totalmente. Ahora tengo como otro approach a eso que tiene que ver con tomarme vacaciones, esencialmente. Eh, y sí, y creo que eso, con el tiempo, también con la cantidad de proyectos o con también el proyecto de vida que tengo ahora con hijos y todo, creo que eso cambió un poco el enfoque de cómo logro eso, ¿no? Por ejemplo, en su momento cuando escribí esto, yo viajaba mucho para hablar en conferencias y ya había tenido a mis nenes, o sea, ya había tenido mi segundo hijo, Félix. Y creo que en ese momento ya había empezado como a notar, uy, esto ya no es compatible o no me hace tan feliz porque ya no quiero estar tanto tiempo lejos de los nenes, o Ujú. porque me canso, o porque si viajo y con los distintos usos horarios quedo como muy cansada. Y ahora lo que hago es como a principio de año, asignar como momentos de vacaciones, en donde me voy con mi familia, sí, a viajar por ahí. El año pasado fuimos a África, nos fuimos de safari, es como, le pongo mucho foco a eso también, ¿no? Como a poder tener, siento que eso también me hace sentir que logré algo, cuando puedo hacer algo que me gusta mucho, que no tiene que ver con lo profesional. Cuando tengo esa libertad de irme de vacaciones con mi familia o tengo la capacidad de llevarlos a algún lado y tener esa experiencia con ellos. Y otra cosa que hice el año pasado es también me fui 2 meses a vivir a Barcelona con ellos. Y eso, estuvimos viviendo en Barcelona, en un departamento nuevo y luego volvimos a Berlín. O sea que eso, ahora con ellos en mi vida, por supuesto, como que tengo que darle otra forma a esto de viajar y de estar en distintos lugares del mundo, pero me encanta. O sea, me encanta que cambie, Claro. que lo que me gustaba antes quizás no me gusta tanto ahora y me encanta que mi trabajo cambie también, ¿no? Como creo que Ujú. eso es buenísimo de tener sí, como de tener un proyecto propio que uno puede, o sea, no es algo rígido, es algo que va cambiando con vos,
con tu estructura de vida, con tu forma de vida, con otras cosas que pasan alrededor. Ujú. Me gusta. ¿Qué aprendiste de hacer más de 85 episodios de tu podcast? Que está buenísimo hablar con gente. Es como tan ay, de nuevo mi español, ¿Expansivo? como expansivo. Como que muchas veces, como te derriba prejuicios así, de un cachetazo, ¿no? Como Ujú, muchas cosas que nosotros asumimos de personas porque vemos una foto o porque la vemos hablar en un video o porque uno tiene como muchas asunciones de cómo es la persona, pero también cómo logró ciertas cosas, de cómo las cosas se sucedieron. Y creo que hablar con personas, eh, eso, sobre todo en mi podcast, em, yo invito a otros artistas del lettering o otros ilustradores y un poco el objetivo es como ver, como que nuestros oyentes puedan ver, uy, mira, este artista que yo admiro y que es súper eh, famoso o que le fue muy bien o que está trabajando y haciendo lo que le gusta, es como yo y tiene como como los mismos desafíos y lo resolvió así asá, ¿no? Como esa es lo claro. que un poco te decía al principio, que estar con gente que está haciendo aquello que vos querés hacer y que lo está haciendo naturalmente como una persona normal y tener ese modelo es como súper enriquecedor, como Ujú, te cambia el foco de las cosas y siento que, o un poco mi objetivo es ese trayendo a estos artistas a mi podcast, como mostrar que nuestros oyentes digan, chao, esta chica que es súper normal le está yendo genial haciendo sus dibujos con su estilo y lo está haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿No? ujú, Como, em, y personalmente eso, como tener esa conexión con personas y con, eh, como tener esas conversaciones todas las semanas está buenísimo, la verdad. ujú, Siento que es de las grandes cosas a las que me dio acceso mi carrera, porque muchos de ellos son personas que conocí en conferencias o que nos conocimos trabajando, y hoy en día es como, che, ¿querés venir al podcast? Y es un sí, ¿no? Como está buenísimo. Y también algo que aprendí es que en general es mucho más fácil conectar con la gente de lo que uno piensa, ¿no? Y sobre todo hoy en día creo que es un buen recordatorio como estamos como muy aislados detrás de la pantalla, detrás del social media, y muchas veces sentimos que, ay, bueno, si estoy en social media, estoy conectando, pero en realidad no es muy real esto, como es como unidireccional. Y me parece que lo que me demostró el podcast es eso, que es mucho más fácil conectar con gente, es mucho más fácil obtener un sí de lo que uno cree, ¿no? Muchas veces se acerca de preguntar o de mandar un mensaje de voz. Muchas veces me pasa que mando un mail de invitación al podcast y por ahí no me contestan y después les mando un mensaje de voz y es, ah, sí, no, lo leí, pero me olvidé. Es como eso, como conectar con alguien es mucho más fácil de lo que uno cree, ¿no? ujú. Claro. Y suma esto no tomarte las cosas personal, ¿no? Como del típico caso del me olvidé de leerlo, como te contesté con la mente, ¿viste? Pero me olvidé de mandarte la respuesta. Re, sí, Repasa eso. totalmente. ¿Se te ocurre algún momento que digas, no puedo creer que conseguí esto? Algo que quizás era como inimaginable en tu vida y pasó. Se me ocurren varias. A Se ver. me ocurre, se me ocurre mi charla TED adelante de 10.000 personas, como se me ocurre como en comparación con cómo empecé, que Ujú, empecé practicando una charla en mi departamento de un ambiente, ¿no? Como, eh, y eso, se me ocurre el libro que escribí, como
Los grandes secretos del lettering, el primer libro que escribí, que eso, como tuvo un gran impacto y como definió mi carrera como letrista, ¿no? Se me ocurre, ¡guau! Tener hijos. Ajá. Es enorme, sí, es fuertísimo, sí. Se me ocurre, em, se me ocurre también como muchas veces camino desde mi casa al estudio, que yo vivo relativamente cerca del estudio, y muchas veces como camino, miro alrededor y digo, como trato de poner esa visión de turista, ¿viste? Que cuando vos vas a algún lado de viaje y tenés como esa visión de turista en donde todo es como, mirá cómo es Sí. este parquecito y como todo es como distinto. Ajá. Y a mí me pasa que, o me pasó que cuando llegué acá tenía como esa visión, ¿no? Todo era como, uy, qué distinto, mirá, qué distintos estos edificios y no sé qué. Y hoy en día como se convirtió en la normalidad para mí, ¿no? Eh, y un poco eso, ahora como de vez en cuando tengo como esa cosa de mirar alrededor y decir, mira qué loco, cómo logré formar una vida en otro país. Eso también es como, eh, es algo que digo, wow, y que se sienta normal, ¿no? Eso es buenísimo. Es que hay que forzarlo, como seguir teniendo esa visión de turista cuando estás en un solo lugar, no pasa solo. Totalmente. ¿Estuviste alguna vez cerca de tirar la toalla? No, no, estoy pensando, incluso en el momento más crítico del estudio, y creo que para muchos proyectos y negocios y emprendimientos, que fue cuando llegó la pandemia del COVID. Me acuerdo que acá en Alemania hicieron como el primer lockdown en marzo y me acuerdo que ese día subí todas las computadoras de mi equipo y los llevé en el auto a todos a casa y les dije chao y seguimos trabajando remoto y volví al estudio y como un poco me senté a ver, bueno, ¿y ahora qué? Como, ¿qué hacemos? Como, ¿no? Como sabiendo que habían proyectos que se estaban cancelando, eh, pero no, sí, nunca sentí que quería tirar la toalla. De hecho, hace poco en el podcast, hablando con un letrista colega, también hablaba como de esto, de que como quizás mi mayor temor es tener que ir a buscar trabajo a algún lado, eh, como que siento que incluso seguir con mi proyecto, incluso si está en un momento como con muchos desafíos o en un momento difícil, me resulta mucho más fácil que como buscar un camino para mi proyecto y para mi negocio, me resulta mucho más fácil que ir a pedir trabajo o ir a buscar trabajo o tener entrevistas de Ujú. trabajo con alguien, no sé, como, sí, Claro. ¿Y algún muy bueno o muy mal consejo que te hayan dado? creo que es un poco eso que te contaba antes, ese consejo o eh, ese mandato de hustle, 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 como trabajo, 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 ¿no? Como ese mandato sí, de trabajar hasta cualquier hora, sí, y de hacer de tu vida el trabajo, ¿no? Como, no recuerdo como un consejo concreto, pero sí Ujú. haber como nacido como crecido con ese modelo, ¿no? Y haber sido de una generación que tenía ese modelo y haber trabajado para muchos, para muchas empresas que tenían ese modelo. Y yo como modelar lo mismo después cuando empecé mi propio emprendimiento. Claro. Sí. Em, ¿Cómo te llevas con el síndrome del impostor?
Bien, hay que aprender a convivir con él. O sea, es como, creo que el miedo es un gran indicador de que hay algo que está en riesgo y es natural. De hecho, hablaba de eso con mi psicóloga ayer, como el miedo es como un indicador natural de sobrevivencia, ¿no? De que nos dice, bueno, tené cuidado acá porque podés perder la vida o podés perder algo que vale mucho, ¿no? Pero también es como un gran indicador de que después del miedo hay como una gran oportunidad, ¿no? Como yo siempre Ujú, que tengo miedo de hacer algo es porque también hay algo grande esperándome del otro lado, siento yo, ¿no? Y siempre trato como de visualizar ese mundo para que me haga poder sobrepasar ese miedo, ¿no? Pero ujú, el síndrome del impostor es algo con lo que creo que todos enfrentamos. De hecho es como cíclico, es como uno tiene, porque la vida también se encuentra con desafíos todo el tiempo. Uno tiene como momentos de expansión, perdón, momentos como de tener que pasar al siguiente nivel y ahí tiene que aprender muchas cosas, pasar muchas objeciones, derribar muchos miedos y después como viene el siguiente desafío, ¿no? Como que creo que el síndrome del impostor está ahí con nosotros, con ujú. todos. ¿Y qué te sirvió para llevarte mejor, para superarlo o para convivir? Creo que eso, aceptarlo, también es algo que hablo mucho con los estudiantes y em, con los artistas a los que coacheo, digamos, y que están dentro de mis programas. Hablamos mucho del síndrome del impostor porque está muy presente, sobre todo cuando uno está empezando, ¿no? Que creo que Ujú, todavía no se la cree, no se cree que puede hacer eso, claro. todavía está como aprendiendo su, su habilidad o su arte, ¿no? Entonces, ahí hay mucho, sobre todo para el artista, en donde la habilidad y como el resultado del trabajo es como una gran validación, ¿no? Si yo puedo hacer este dibujo bien, entonces me da como más coraje, me siento como, tengo más confianza, ¿no? Y creo que pasa eso mucho con los artistas, que parte de ahí, parte de cuando pueden ver que hacen el trabajo bien, entonces como que ganan coraje. Entonces, em, sí, como el síndrome del impostor es eso que se pone entre medio de, de hacer el trabajo, ¿no? Y eh, siempre hablamos de eso, bueno, hacerlo no matter what, como hacerlo de todas formas y ver cómo los resultados eh, te llevan como al próximo nivel, ¿no? Y Ujú, cómo a través de los resultados vos podés ver, mira, esto lo hago bien, mira, lo estoy empezando a hacer mejor, mira, en comparación con lo que hice la semana pasada, esto se ve mucho mejor, ¿no? Y cómo uno puede ganar confianza a partir de eso. Y creo que para cualquiera que está escuchando ahora, como pensar en cómo uno puede derribar el síndrome del impostor a partir de concentrarse en aquello que uno hace, ¿no? Porque es de lo que uno tiene control y me parece que partir de algo que uno tiene control, como tus habilidades, tu capacidad de hacer algo, es como lo más inteligente que uno puede hacer, ¿no? Si ujú. lo que sea que hagas, si sos artista, si sos ilustrador, si sos programador, si sos eh, sí, repostero. Creo que concentrarse en hacer un gran trabajo es una gran fuente de confianza y de motivación, ¿no? Mucho más que buscar la validación por fuera, buscar la validación en el social media, en que sí, que tal te dé un premio, ¿no? Como creo que empezar por eso está bueno, es lo que puedes controlar y es algo que muy concreto en lo que te puedes concentrar. Ujú. ¿Qué es algo que hayas estado pensando recientemente? Puede estar relacionado a tu industria o puede ser de cualquier otra cosa. Una idea nueva o vieja que esté en tu cabeza.
Ahora es como que mi vida está muy concentrada, o sea, todos los días hablamos de comunidad con mi equipo. Estamos mucho trabajando en comunidad. Y Ujú. de hecho, todo lo que hacemos en el trabajo de la academia y con los programas está virando más y más hacia la comunidad. Como hace varios años, como que apostamos a la comunidad de artistas para los que trabajamos y ahora es como trabajamos para eso, digamos, ¿no? Y lo que me parece lo que me parece súper interesante es que también se conecta con todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Como cuando miro mi propio camino y miro cómo cambiar de comunidad tuvo un impacto en Claro. mi éxito y cuando veo cómo a nuestros estudiantes entrar en nuestra comunidad tiene un impacto en el trabajo que hacen, en cómo les va en su negocio, me doy cuenta como más y más que es como, hay algo ahí muy fuerte, ¿no? Y cuando uno ata esos cabos sí, es como se cae de maduro que hay algo ahí muy poderoso, ¿no? Y se conecta también con esto que te decía del podcast, de cómo estas interacciones que tengo por semana me iluminan, ¿no? Estas conversaciones que muchas veces son, eh, muchas veces lloramos o nos contamos cosas muy íntimas, ¿no? Pero tener conexión real con personas es lo que escasea hoy en día y es lo Ujú. que a la vez más tiene impacto en la vida de alguien, ¿no? Como justo cuando venía para acá estaba escuchando un podcast que hablaba de eso, de cómo hablaba estaba hablando como un científico que hicieron de Harvard, que hicieron como un estudio como el estudio más largo del mundo, sí, El el de los estudio 100 más largo años. de la historia sobre la felicidad. Ujú. Y investigaron o como observaron a estudiantes, empezando no sé en qué década, siguieron a esos estudiantes a lo largo de toda su vida y después cuando tuvieron hijos y cómo siguieron las siguientes generaciones y cómo llegaron un poco a esas conclusiones de cómo haber tenido como una familia contenedora, haber tenido relaciones, haber tenido contacto con personas, cómo tiene un impacto en la felicidad y en eso, los logros de la gente, ¿no? Y en su desarrollo. Incluso cosas que tienen que ver em, con mini acciones que uno hace todos los días, como hablar con alguien, con un extraño en la calle, tiene un impacto mucho más positivo que caminar por la calle y escuchar un podcast, ¿no? Que muchas veces uno dice, ay, a mí me encanta a la mañana ir caminando, escuchando mi podcast o escuchando música y no sé qué, cuando por ahí caminar y hablar con un extraño puede tener un impacto mucho más positivo en tu vida, ¿no? Como me fui un poco de tema acá, pero creo que hay mucho ahí que como me volví muy apasionada de este tema de, cómo la transformación ocurre con las relaciones y con las personas con las que te relacionas y no tanto con un skill específico que tengas o con un skill set específico que tengas o con si tuviste suerte o no, ¿no? Como creo que hay algo muy poderoso en relacionarte con gente y como tener ese tipo de impacto, ¿no? Exacto, son la calidad de las relaciones, no la cantidad. Y este Sí. estudio que vos mencionás empezó en 1938 y uno de los 100 llegó hasta ser presidente de Estados Unidos, porque como habían elegido a personas random, Ah, claro, mirá. uno murió joven, uno fue presidente, otro fue a la cárcel y así Está iba buenísimo, el mira, estudio. justo. Sí. Em, Hablando de podcast, ¿qué Sí. recomendarías un libro y un podcast que te hayan gustado? Libro y podcast que me hayan gustado. Bueno, hay un podcast que me encanta. Tengo mi podcast Crush, que es Tim Ferriss, Ujú. pero además tengo un podcast que me encanta, que lo recomiendo, que se llama The Minimalists. Es en inglés, pero está buenísimo. Es un grupo es como una pareja, bueno, ahora son tres, que un poco predican cómo llevar adelante una vida minimalista, que yo como
aunque no parezca, mi arte no parece minimalista. Yo como predico también eso, o sigo como ese estilo de vida, o a lo largo de estos años fui como simplificando mi vida, simplificando la cantidad de cosas que tengo, sí, que poseo. Y ese está buenísimo, de Minimalist. Y un libro que recomiendo. Uy, tengo un montón, pero por Vale más supuesto de los voy a. uno. Vale más de uno. Por Sí. supuesto, a los que aman el lettering, les voy a recomendar The Golden Secrets of Lettering, de una autora genial. Los grandes secretos del lettering, que es mi libro. Y, y después un libro que leí recientemente, que se llama. En realidad es un manuscrito, que es un derivado del libro Good to Great. Es un libro que habla sobre Jim Collins. las empresas o los emprendimientos que se transformaron, que lograron transformarse en algo duradero, sostenible, grande. No habla como del overnight success o del hit de medianoche, pero habla como de aquellas empresas que lograron ir de buenas a excepcionales, ¿no? Sí. Y a partir de ese libro, este autor escribió un manuscrito sobre The Flywheel. The Flywheel, el Sí. concepto de Flywheel es como, ¿qué hace que un emprendimiento, una persona, una empresa sosteniblemente genere el impacto que genera, ¿no? ¿Cuál es como el círculo virtuoso que hace que haya un domino effect en donde siempre ocurre lo mismo y siempre es superlativo, digamos, el impacto que logran, ¿no? Y está buenísimo porque me cambió mucho esa percepción de muchas veces, no sé, como emprendedores o incluso para aquellos freelancers que están escuchando, muchas veces uno siente que es como apilar, como que el trabajo de emprender algo, construir un proyecto, es poner un ladrillo arriba de otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo, ¿no? Es como hacer ese trabajo de, sí, como de remar, ¿no? Uno siempre habla de remar. Sí. Y está buenísimo este concepto de The Flywheel, que no sé qué sería en español, como, sí, como la rueda, que es como encontrar esos elementos o ese elemento que hace que empiece un círculo virtuoso que va solo. Y creo que está buenísimo para pensar cómo algo puede ser simple y effortless, ¿no? Sin tanto esfuerzo, sin tanto como remar o empujar hacia arriba o subir la montaña, que no se sienta tanto como eso, sino como encontrar cuál es la pieza clave que hace que funcione toda la rueda, ¿no? Entonces se lo recomiendo, no sé de quién, Jim Collins se Jim llama. Collins es el autor, sí. O sea, está el libro este que escribió él, que es como muy conocido, que es Good to Great, Sí. que también está buenísimo, pero tiene este capítulo que después lo expandió en este Finding the Flywheel o algo así. Mira, te lo puedo buscar si querés. Sí, sí. Se llama. Lo tengo en mi Kindle. O sea, lo Turning puedo the buscar. Flywheel. Turning the Flywheel. Y está buenísimo porque turning es como habla de activar esa rueda, ¿no? Y está buenísimo pensar que algo puede funcionar sin tener que remar tanto, digamos, que algo puede funcionar porque tiene como ese punto de partida en donde va solo, ¿no? Sí. ¿Sabes que él tiene otra cosa que se llama como la teoría del puercoespín en Ah, español? mira. Que también sale como del mismo libro, que es algo que vos dijiste muy al principio, que es la intersección entre qué es lo que te apasiona, qué es lo que puede ser el mejor del mundo y qué es lo que genera ingresos. Así Sí, que mirá, Jim Collins, volviendo a lo que vos dijiste.
Este es un círculo perfecto, es el Golden Circle del podcast. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo hacemos para cerrar este episodio? Quiero palabras finales, pensamientos, algo que hayamos dicho o no. Micrófono libre para un mensaje a la audiencia. Mira, y acá voy a volver quizás, porque hablamos hoy mucho de esto, de tener esa visión y encontrar esa comunidad o ese espacio en donde podés llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, la semana pasada grabé un podcast que fue el primer podcast de nuestra 4ª temporada del podcast, que tuvo que ver con eso, con celebrar. O sea, creo que muchas veces, y para aquellos que están escuchando, muchas veces uno no se para a pensar las cosas que logró. Y creo que un gran logro que seguramente muchos de los oyentes lograron hasta ahora es encontrar esa cosa que el spark que decía, como ese chispa, ¿no? Encontrar esa cosa que decís, acá hay algo para mí, acá hay algo más. Y me parece que como el 50% del trabajo es encontrar eso. Y después está como, bueno, trabajar para seguir tirando de esa cuerda, ¿no? Pero eso, como me encantaría como cerrar como eso, como decir, no tanto como concentrarse en lo que hay por hacer, es como encontrar tu comunidad, andar por tu visión, lograr tus objetivos y eso, sino como, hey, también está bueno haber encontrado eso que te gusta hacer, porque no es algo que todo el mundo encuentra y no es algo que todo el mundo llega a tener en su vida, ¿no? Hermoso, me encantó. Bueno, Martina, muchas gracias A por vos, todo Magali. esto. Me encantó esta conversación. Buenísimo. Pará, te hago una pregunta más. Sí. Decime qué cosa querrías hacer antes de morir. Ay, sí, me viene de todo, se me viene de todo. O sea, A ver, tirame varias. mira, lo que más visualizo es tirarme como de un avión y como, Ok. ¿viste cuando vuelan así? Sí. Pero sí, no sé si estás buscando una respuesta más elevada como... No, vale cualquier cosa. Sí, Todo está bien. pero creo que eso, volar, Bien. como sentir como esa libertad absoluta de no estar atado a nada, sí. Ajá. Hermoso. ¿Alguna más o cerramos? Cerremos. Cerramos. Listo. Ahora sí, gracias y te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo grande y nada, que tengas buen día. Igual. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.